La salud de nuestro campeón mexicano de peso pluma, Rafael el Divino Espinosa, está bien, gracias a Dios. Es mentira lo que están publicando en algunos medios que el Divino está fracturado, que tiene una fractura en el tobillo derecho. No es verdad. El reportero Chava Rodríguez de ESPN tuiteó hace algunas horas que está totalmente descartada la fractura o una lesión mayor en el pie derecho de Rafael Espinosa. El Divino Espinosa le dijo a Chava Rodríguez de ESPN que solamente tiene una torcedura grave. Esto quiere decir que tiene un esguince, mi querida audiencia, y un esguince afortunadamente no es lo mismo que una fractura. El tiempo de recuperación de un esguince es mucho menor, serían aproximadamente unas 8 semanas de reposo más su fisioterapia, su rehabilitación. De cualquier manera, una lesión deportiva como esta es algo que se tiene que atender y se tiene que hacer bien, y el hecho de haber estado esguinzado, de haber peleado esguinzado, con el público en su contra, con todas Las Vegas en su contra, las casas de apuestas lo daban por muerto, lo daban como el más bajo, y quien le apostó al Divino por seguro se llevó una buena lana. Y como les he dicho en otros videos, aquí no es fútbol, esto es boxeo y aquí sí ganamos. La mentalidad que tiene el Divino es una mentalidad 100% mexicana. Así somos los mexicanos, siempre nos levantamos de las adversidades y jamás nos damos por muertos en combate. El Divino Espinosa se escribió esta carta a sí mismo unos días antes de pelear contra el campeón del mundo, Robeisy Ramírez, y esta es la carta que el Divino compartió en sus redes sociales y posteriormente se viralizó. Y te la voy a leer. Dice: hoy 9 de diciembre soy campeón mundial de la OMB WBO con un espectacular triunfo inesperado para todos menos para mí. Gracias Dios, te amo. Qué maravillosa carta, ¿no lo creen? Este hombre está bien parado con Dios, antepone a Dios ante todas las cosas y reconoce que es Dios quien da el éxito, el que da el fracaso, el que da y quita, el que decide quién se enriquecerá y quién se empobrecerá, a quién elevará y a quién humillarán. Y el Divino se ve que es una persona humilde en la victoria y magnánimo en la derrota. Una persona así merece ser vitoreada. Este campeón sí me representa y estoy seguro que también te sientes identificado con el Divino Espinosa. Y suscríbete al canal, suscríbete a Richie Vlog si aún no te has suscrito. Toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Y lo que me llama mucho la atención de esta carta, aparte de que reconoce a Dios y le agradece por adelantado, el Divino escribe otras dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, y es que escribe espectacular triunfo y escribe inesperado para todos menos para mí. Y sí, mi querida audiencia, estas palabras proféticas no fueron menos que eso. La pelea entre el mexicano Divino Espinosa contra Robeisy Ramírez es la pelea del año. Ambos gladiadores cayeron al suelo y se levantaron ambos. Los dos se fajaron, ambos se la rifaron. Yo pensé que cuando Robeisy tiró al Divino en el round 5, en ese momento realmente pensé que el sueño se había terminado. Dije: oh Dios, el sueño se acabó. Pensé que el Divino estaba terminado y que Robeisy estaba haciendo valer su calidad de boxeador olímpico, ya que desde el principio de la pelea el Divino llegó muy bien en cuanto a estrategia. Mentalmente el Divino era una roca. El Divino traía muy bien estudiado al Robeisy. Neutralizó su zurda durante toda la pelea, moviéndose en contra de las manecillas del reloj, y toda la pelea el Divino le estuvo dando vueltas a Robeisy para evitar su poderosa zurda. Pero Robeisy obviamente es un fregón, se dio cuenta de esto, se dio cuenta que el Divino lo tenía leído, y en cuanto pudo y como pudo empezó a usar más golpes con la derecha. En el round 5 Robeisy conecta un derechazo en pleno plexo solar del Divino, el cual lo sofocó y lo acalambró. Y después de eso, de nuevo Robeisy con la derecha ahora le tira un gancho y le asesta un golpe muy bien colocado en la cabeza del Divino, el cual simplemente lo desplomó en el suelo de una manera dramática.
El Divino, después de ese golpe, se levantó como pudo de una manera terrorífica y muy conmovedora, y el Divino siguió peleando fiel a su estrategia, seguía bloqueando la izquierda poderosa del 2 veces campeón olímpico, de aquel hombre que le arrebataría la medalla de oro en Río al famosísimo Shakur Stevenson. El triunfo del Divino son palabras mayores porque sacó fortaleza y venció a todos, no solamente a Robeisy Ramírez, venció a toda una sociedad que estaba en su contra. Esa noche el Divino Espinosa venció a todo un ejército, él solo con la ayuda de Dios. Siguió conectando efectivos uppers durante todo el combate y un apoteótico round 12 que jamás olvidaremos. El Divino, como si fuera una película de Rocky, o como si lo hubiera hecho el mismísimo Julio César Chávez ante Meldrick Taylor en el último round, en el último minuto, el mexicano Rafael Divino Espinosa atacaría con el corazón y con combinaciones despiadadas a un Robeisy Ramírez desinflado por tantos ganchos al hígado que había recibido. Le contamos mínimo 6 en toda la batalla y los últimos 2 ganchos al hígado asestados por parte del mexicano fueron en el round 12, uno tras otro, hasta que con uppers cruzados y rectos terminó demoliendo a un valiente Robeisy que fue desplomado en el piso, pero que cayó con mucha gallardía y se levantó como los meros machos. Robeisy Ramírez, la verdad, también se la rifó. Mis respetos para los dos boxeadores, la verdad, porque se discutieron con una batalla épica los dos gladiadores. Son un orgullo para sus países y para sus familias. Cumplieron con su afición porque nos regalaron la pelea del año, y regálame un like si estás de acuerdo de que esta pelea fue la pelea del año. ¿Y qué sigue para el Divino? Pues bueno, por lo pronto de estar en el lugar número 45 de la clasificación mundial de peso pluma, después de su triunfo histórico ante Robeisy Ramírez, el Divino Espinosa ahora se encuentra en un muy merecido lugar número 4 de la clasificación internacional de la división peso pluma. Esto está excelente porque quiere decir que la pelea lógica a seguir para el Divino no sería contra el Venado López como muchos quieren, por lo menos no por el momento. A mí en lo personal no me gustaría ver esta pelea de Venado contra Divino porque los dos son chingones y a mí como espectador no me queda duda de la calidad de ninguno de los dos. Yo soy fan de los dos. Antes de enfrentar al Divino con el Venado, me gustaría que el Divino se fuera por el camino más lógico, y ese es Brandon Figueroa. ¿Se imaginan? Esto sería un tirazo de clase mundial. ¿Te gustaría ver al Divino Espinosa pelear contra Brandon Figueroa? Escríbeme lo que piensas aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que en este canal sí nos importa tu opinión. Y así que, como ven, de estar en el lugar número 45, ahora está en el merecido lugar número 4. Es impresionante y bien merecido, bien trabajado. Rafael el Divino Espinosa hizo el milagro, cumplió el sueño y nos dio una satisfacción enorme a todo un país. Enhorabuena, Divino. ¿Y saben qué? Este peleador me recuerda mucho a Salvador Sánchez. Lo dije en el en vivo pasado. Si este video tiene éxito y están interesados en el tema, me gustaría elaborar otro video explicando por qué el Divino se me figura mucho a Salvador Sánchez, y les puedo adelantar algunas cosas. Les puedo adelantar que tiene al menos varias cosas en común, como lo es su invicto, su manera seria de entrenar monásticamente, callado, no es nada bocón ni presumido, siempre manteniendo un bajo perfil y siempre concentrado, y cuando la oportunidad llega, ¡pum!, su trabajo hace el escándalo necesario. Su condición físico-atlética se me hizo impresionante, similar a la de Salvador Sánchez. Digo similar porque creo que Salvador Sánchez en ese aspecto tenía una mejor condición física. También me recuerda a Sal Sánchez su gancho al hígado. El Divino es de esos peleadores que atacan el cuerpo primero para que la cabeza caiga por sí sola. Es un maestro del gancho al hígado, y la manera de conectarlo me recuerda mucho a cómo lo hacía Salvador Sánchez. A Robeisy le acomodó magistralmente 2 ganchos en menos de un minuto en el último round, hermosos ganchos al hígado. Rafael el Divino Espinosa, un boxeador que a sus 29 años tiene un récord de 24 peleas ganadas, 29 de ellas por nocaut, tiene marros en sus puños porque tiene una efectividad noqueadora del 83.33%. Es de Guadalajara, Jalisco, mide 1,85 metros y su estilo es el típico mexicano. Es un fajador que puede poner en serios problemas a Brandon Figueroa, que con respecto a mi punto de vista es lo lógico a seguir para el Divino. La pelea contra Brandon Figueroa es algo que tiene que estar concretado para este 2024 sin duda alguna.
Y se los adelanto, este tiro contra Brandon Figueroa va a ser un tirazo. Y yo voy obviamente con Divino. Yo creo que Divino tiene todo para noquear a Brandon Figueroa. Ya lo vimos, está más que concretado que Divino tiene todos los argumentos para desarmar a Figueroa. Contra el Venado a mí no me gustaría verlo pelear, por lo menos no en el próximo año. La clasificación internacional está muy interesante porque, como ya saben, Brandon Figueroa es el clasificado número 1 de los pesos pluma, el manda más de la división, y soplándole la nuca está Rey Vargas en el 2, en el 3 está Mauricio el Bronco Lara, a quien le urge hacer un regreso espectacular después de la descalabradota que se dio contra el Likud en Inglaterra. En el 4 está el Divino Espinosa, arriba del Venado López, quien enfrentará próximamente a la sensación japonesa Reya Abe. Así que, según analizamos estos elementos, tendremos unas combinaciones de peleas bastante interesantes y los mexicanos están a punto de dominar esta división. Es un orgullo, la verdad, lo que hizo Rafael Espinosa. Y con respecto a si me gustaría ver o no una revancha contra Robeis y Ramírez, no me gustaría, la verdad. El triunfo de Rafael Espinosa fue más que claro, dio una cátedra magistral de boxeo estando lastimado, y eso enaltece más el triunfo de Rafael el Divino Espinosa. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y quiero leerlos a todos porque hemos llegado a la parte final de este videoprograma. Y enhorabuena para el Divino, quien le dedicó la victoria a su padre. Excelente hijo, excelente deportista y un orgullo para México. El Divino al final se llevó la pelea por decisión mayoritaria. Solamente un juez ciego dio 113-113. Los otros dos, 114-112 y 115-111. El Divino hizo historia y con este triunfo le ha cambiado la vida a toda su familia para bien. Enhorabuena, Divino, por regalarnos la pelea del año. Y México ya suma 10 campeones mundiales, que son Rafael Divino Espinosa, Emanuel Vaquero Navarrete, Rey Vargas, Luis Alberto el Venado López, el Peque Santiago, Carlos el Príncipe Cuadras, el Gallo Estrada, Rey Martínez y el Gatito Curiel. Todos ellos son la generación dorada del boxeo actual. También la jícama con chile, Canelo Álvarez, el rey de Burger King y de Forbes, también no podía faltar. Somos potencia mundial en boxeo. México aquí sí es potencia, esto no es fútbol y aquí sí hay mucho que celebrar. Mi hermano Richie, te mando un abrazo. Ya hay que ir programando nuestro próximo en vivo para convivir con nuestra bella gente, con el respetable público, así que estén pendientes, pónganse bien al tiro con nuestro material y nos vemos en el siguiente en vivo con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.